Buen día, estimados estudiantes. Continuando con el temario de la asignatura, hoy vamos a hablar de las medidas de asociación e impacto en investigación en salud. Es el tema número 7. Cuando nosotros estamos haciendo investigación en salud, una vez que hemos utilizado o aplicado las pruebas de significancia estadística, dependiendo del tipo de variables que nosotros tenemos, vamos ahora a medir, por eso se llaman medidas de asociación e impacto, vamos a medir la fuerza de la asociación. Las medidas de significancia estadística lo que nos permiten es descartar que las diferencias que se observan entre un grupo generalmente experimental o expuesto y un grupo de control se deban al azar, sino que se deben generalmente a un factor que es el que estamos estudiando. Con esta medida lo que vamos a medir entonces, valga la redundancia, es el impacto que tiene esa asociación, la fuerza de esa asociación. Entonces las pruebas de asociación entendemos entonces como una relación de dependencia estadística entre dos o más eventos de salud. Por eso es que se aplican generalmente o siempre se deben aplicar luego de haber superado o haber aplicado las pruebas de significancia estadística. En epidemiología y en investigación en salud, la asociación siempre implica la intención de establecer una relación de causa-efecto. Es decir, nosotros estamos experimentando, probando para poder determinar que un factor está asociado, ya sea en la producción de un evento o en la prevención del mismo. Siempre entonces tenemos la intención de probar que hay una relación de causalidad o de causa-efecto. Entonces aquí en las pruebas de asociación podemos tener factores de riesgo o factores protectores. El factor de riesgo entonces la definimos como una característica o circunstancia que es detectable y que está asociada con una probabilidad mayor de experimentar un daño o efecto adverso a la salud. Fíjense que no estamos diciendo o asegurando que esa característica produce el daño, sino que su presencia aumenta la probabilidad, es decir, aumenta el riesgo, por eso se conoce como un factor de riesgo, de desarrollar un daño o un evento adverso a la salud. Mientras que por el contrario, un factor protector es una característica o circunstancia que puede ser medida, por de ahí lo detectable, que se asocia con una probabilidad mayor de producir un evento protector o benéfico en la salud. Es decir, es lo contrario. Su presencia disminuye la probabilidad de desarrollar un evento adverso para la salud o un daño para la salud. Los requisitos para estimar una posible asociación es que existan dos grupos que sean comparables. Ya esto lo hemos discutido y de todas maneras lo vamos a ver en los próximos temas cuando hablemos de los modelos de investigación en salud. Los dos grupos deben ser comparables, es decir, deben tener las mismas características excepto su exposición al factor que estamos estudiando. Además debe existir una medida de la variable de exposición en cada grupo y también una medida de la variable del evento en cada grupo. Es decir, tenemos que poder medir tanto la exposición como el resultado en ambos grupos. Las variables de exposición y evento de salud generalmente utilizan como resumen los promedios o las proporciones. Lo más común siempre es comparar dos proporciones utilizando las llamadas pruebas de significancia estadística. Una vez que hemos descartado que la diferencia que se observa entre un grupo expuesto y el no expuesto, o entre el grupo control y el grupo experimental, no se debe a la presencia o al azar, entonces se deberá a la presencia o ausencia de un factor, en este caso el factor que estamos estudiando. Y luego entonces aplicaríamos las medidas de asociación. Entonces tenemos que en los estudios analíticos lo que nos interesa conocer es la asociación entre un factor de estudio y una variable respuesta, así como la magnitud de esa asociación, es decir, la fuerza, su intensidad. Esto lo logramos al comparar la frecuencia del evento de estudio en dos poblaciones, una población que esté expuesta a un factor de interés y otra población que no se haya expuesta al factor de interés. Y luego aplicamos las medidas, tanto las medidas de significancia estadística que ya las tratamos anteriormente y las medidas de
asociación o impacto. Entre las medidas de asociación e impacto que más se utilizan en la investigación en salud se encuentran el riesgo absoluto y el odds o la razón de oportunidades. El riesgo absoluto es la proporción de pacientes en los que ocurre un evento. Este expresa la probabilidad o el riesgo de ocurrencia de un suceso en un grupo en particular. Mientras que la razón de oportunidad o la oportunidad es la razón en la que el numerador es la probabilidad de que ocurra un evento y el denominador es la probabilidad de que no ocurra el evento, es decir, es una razón de productos cruzados. Pero veamos que esto suena un poco enredado, vamos a verlo a través de un ejemplo con el lanzamiento de un dado, es decir, cómo medimos el riesgo y la oportunidad a través del lanzamiento para la obtención de un número. Lanzamiento de un dado para obtener un número en particular. Así tenemos, por ejemplo, sacar 6 en un lanzamiento, ¿verdad? O en una tirada de los dados. El riesgo sería la probabilidad de obtener un número entre el total de oportunidades que tenemos, es decir, 1 entre 6. Por eso entonces la probabilidad sería un sexto, la probabilidad de obtener un 6 sería un sexto. Mientras que el odds es la probabilidad de que salga 6, que es 1 entre 5, entre la probabilidad de que no salga 6, es decir, es la razón de productos cruzados, es un quinto. Por eso entonces vemos acá que es un sexto la probabilidad de que salga entre la probabilidad de que no salga. La probabilidad de que no salga es 5 entre 6. Entonces, a lo que aplicamos la doble C, la regla matemática, obtenemos entonces que es un quinto. Entonces, la oportunidad de que salga 6 es de un quinto de la probabilidad de que no salga. Como vemos acá, tenemos aquí una tabla que ejemplifica un poco el comportamiento del riesgo y por qué se pueden utilizar tanto el riesgo como el odds o la razón de oportunidades. Vemos aquí, tenemos los grupos y tenemos el evento y el total de probabilidades. Si nosotros calculamos el riesgo para el primer evento, para el evento A sería 180 entre 240, eso nos da un riesgo de 0,75. Mientras que si calculamos el odds sería 180 entre 60, nos daría 3. Pero en la medida que el riesgo va disminuyendo, fíjense ustedes que aquí en el grupo H tendríamos 180 entre 1740. Eso nos da un riesgo que sería de 0,10. Mientras que el odds sería 180 entre 1560, lo que nos da 0,11. Entonces vemos que en la medida que el riesgo va disminuyendo, se asemeja más ambas medidas, o sea, el riesgo y el odds se asemejan mucho, por eso se pueden utilizar indistintamente en la investigación en salud. De hecho, se asegura o se contempla que un riesgo menor a 10% son muy similares, tanto el riesgo como el odds. Ambas medidas entonces son válidas y pudieran utilizarse y de ahí su aplicabilidad para la investigación en salud. Entonces veamos ahora el riesgo relativo. Este estima la magnitud de una asociación e indica el número de veces que es más probable que un evento de salud se desarrolle o no en el grupo expuesto al factor de interés en relación a otro grupo que no está expuesto al mismo factor. El riesgo relativo es una razón, es decir, es una división entre la incidencia en el grupo que está expuesto y la incidencia en el grupo que no está expuesto, o es una razón de incidencias o riesgos. Aquí lo tenemos en forma esquemática. Nosotros tenemos una tabla, ¿verdad? Lo que decíamos, una tabla tetracórica en la cual tenemos los que están expuestos, que tienen el evento, los que están expuestos, que no presentan el evento, los no expuestos que presentan el evento, los no expuestos que no presentan el evento, y ambas cohortes, ¿verdad? Los expuestos serían A más B, los no expuestos serían C más D, y la sumatoria de A más B más C más D sería todo lo que tenemos acá, es decir, todas las personas de esta cohorte de investigación. Entonces el riesgo relativo es la incidencia en los expuestos, que sería A, que son los que tienen el evento, entre el total de pacientes que están en ese grupo, A más B. Mientras que la incidencia en los no expuestos sería C entre C más D, como lo tenemos acá. Entonces este es el riesgo relativo. Vamos a tratar de entender un poco
la forma de cálculo del riesgo relativo a través de este ejemplo que tenemos acá. Tenemos un grupo de pacientes que presentan trombosis venosa profunda, mujeres que han estado eh, consumiendo anticonceptivos orales y que tampoco, y otras que no, y, y que presentan como evento de la trombosis venosa profunda. Entonces tenemos que en el grupo de las que consumen o que han consumido anticonceptivos orales, 30 presentan trombosis venosa profunda y 970 no presentan trombosis venosa profunda en una población de 1000 mujeres. Mientras que las que no han estado expuestas al consumo de anticonceptivos orales, 3 presentan trombosis venosa profunda y 997 no presentan trombosis venosa profunda, también en una cohorte de 1000 mujeres. Fíjense entonces que aquí, en ambos casos, podemos calcular exactamente, ¿verdad? Tenemos exactamente el número de población total del cual parte la muestra. Entonces el riesgo relativo, como decíamos allá, es la incidencia en los expuestos, que sería 30 entre 1000, y aquí sería 3 entre 1000 en los no expuestos. La incidencia en los no expuestos. Eso nos da 0,03 el riesgo o la incidencia en los que han consumido, las mujeres que han consumido anticonceptivos orales, y 0,003 entre las que no han consumido anticonceptivos orales. A lo que aplicamos, ¿verdad? La división nos da que el riesgo relativo es 10. ¿Qué significa este riesgo relativo? Que las mujeres que han consumido o las pacientes que consumen anticonceptivos orales, en este ejercicio específicamente, ¿verdad? Tienen 9 veces más probabilidad de desarrollar trombosis venosa profunda que aquellas que no consumen anticonceptivos orales. ¿Y por qué 9 veces y no 10? Porque 1 es la igualdad, entonces se resta 1, porque 1 significa que no hay diferencias en ambos grupos. Por eso entonces hablamos de que el riesgo es 9 veces mayor en las personas que están expuestas o en las mujeres expuestas a anticonceptivos orales. Fíjense entonces que el riesgo relativo es una razón, es decir, es una división que expresa el riesgo de presentar o no un evento de salud entre los expuestos y los no expuestos. No presenta unidades. Un riesgo de 1 dice que la probabilidad de exposición es igual para los expuestos y los no expuestos, entonces no hay, aquí no podemos decir que haya asociación. Un riesgo relativo mayor a 1, la probabilidad de exposición en el grupo expuesto es mayor que la probabilidad para los grupos no expuestos. La exposición, ¿verdad?, incrementa el riesgo de desarrollar el evento de salud y entonces se considera como un factor de riesgo. De hecho, se dice que exposiciones que presentan un riesgo relativo mayor a 2,5 se consideran como una fuerte asociación. Y cuando el riesgo relativo es menor a 1, la probabilidad de exposición para los expuestos es menor que la probabilidad de exposición para los no expuestos, lo cual significa que entonces el efecto reduce la exposición. Es un factor protector. Otras medidas que podemos calcular a partir del riesgo relativo es el cálculo del riesgo atribuible, que sería la diferencia entre los riesgos que existen entre la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. La diferencia expresa el valor del riesgo de enfermar o desarrollar el problema de salud en la cohorte expuesta. Otra medida es el cálculo de la fracción etiológica en los expuestos, que es como un porcentaje que se calcula. Se resta o se obtiene la diferencia entre las incidencias y se divide entre la incidencia en los expuestos. Esta es la cantidad o el porcentaje de riesgo que se debe exclusivamente al factor de riesgo evaluado. Es el grado de asociación o causalidad del factor con la producción del evento. Entonces aquí calculamos el porcentaje de incidencia que tiene ese factor en la producción del evento. Lo hacemos entonces a través del cálculo de la fracción etiológica en los expuestos. Otra medida es el cálculo del riesgo atribuible en la población. Y aquí vamos a obtener la diferencia de la incidencia acumulada en la población, que serían los eventos entre el total de la población, así se calcula, menos la incidencia en el grupo no expuesto. Entonces es la cantidad de riesgo que sufre toda la población como consecuencia de estar expuesto a este factor que estamos analizando dependiendo del caso que se trate. Otra medida del efecto es el cálculo de la fracción etiológica en la población. Aquí obtenemos la diferencia de la incidencia acumulada en la población entre la incidencia de los no expuestos dividido entre la incidencia acumulada en la población y lo multiplicamos por 100.
Este es el grado de causalidad atribuible a un factor de riesgo en la producción de la enfermedad en toda la comunidad o la proporción en que se reduciría el riesgo de enfermar en la población si se suprimiera el efecto. Es decir, en cuánto porcentaje nosotros reduciríamos el impacto en la población si eliminamos el efecto. Eso es lo que quiere decir. Continuamos entonces ahora con la razón de productos cruzados o lo que se conoce como el odds ratio o la razón de probabilidades. También lo pueden conseguir así en la literatura. Es una medida de asociación que se utiliza en los estudios de casos y controles para estimar el riesgo relativo. La población de estudios se selecciona de pacientes que poseen el evento de salud. Ya vamos a explicar más adelante en el tema 9 y 10, explicaremos con mayor detalle todos los diseños de investigación en salud. Entonces la razón de productos cruzados o el odds ratio, que es el inglés, ¿verdad? Es la razón, nuevamente una división entre la probabilidad de que un suceso ocurra y la probabilidad de que este suceso no ocurra, como ya lo explicamos anteriormente. Aquí tenemos entonces también nuestra tabla tetracólica. Fíjense que aquí no podemos obtener los totales porque estamos partiendo de casos. Entonces lo que tenemos es el total de casos y el total de controles, pero no tenemos el total de expuestos. No sabemos cuáles son los expuestos. Por eso no podemos calcular directamente el riesgo relativo. Por eso calculamos de forma indirecta entonces a través de lo que se conoce como la razón de productos cruzados. Entonces serían los expuestos, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra entre la probabilidad de la que no ocurra. Y entonces este odds ratio lo que hacemos es que lo obtenemos con lo que se conoce como la razón de productos cruzados. A por D entre C por B. Y ahí obtenemos nuestra razón de probabilidades. Lo podemos ver acá nuevamente con el ejercicio que teníamos anteriormente. Y entonces también pacientes que han consumido anticonceptivos orales y que presentan trombosis venosa profunda. Entonces tenemos 100 casos de trombosis venosa profunda, mujeres con trombosis venosa profunda. Cuando hacemos la investigación conseguimos que 90 han estado expuestas a el consumo de anticonceptivos orales y 45, ¿verdad? Y 10 no han consumido anticonceptivos orales. Pero también tenemos otras 100 que 45 no presentan trombosis venosa profunda, aunque han consumido anticonceptivos orales, es decir, han estado expuestas al mismo factor, y 55 no presentan el trombosis venosa profunda y tampoco han consumido anticonceptivos orales. Entonces aquí aplicamos la razón de productos cruzados, sería 90 por 55 dividido entre 10 por 45. Eso nos da este factor que tenemos aquí y vean que obtenemos como la razón de oportunidades igual a 11. Es decir, que el odds ratio por lo general sobreestima un poco el riesgo relativo verdadero en una investigación en salud. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que las mujeres que consumieron anticonceptivos orales o estar expuestos a los anticonceptivos orales incrementa en 10 veces la probabilidad de desarrollar trombosis venosa profunda. Al igual que en la razón de producto, en el riesgo relativo, también restamos el 1 porque el 1 siempre es la igualdad. Igual la razón, es una división que expresa la oportunidad de presentar o no un evento de salud entre unas cortes, entre unos casos que están expuestos y unos que no están expuestos, tampoco tiene unidades. El 1, la probabilidad de exposición es igual para ambos casos, casos y controles, el efecto estudiado es particular, no está asociado con la producción del evento. Si es mayor a 1 lo consideramos un factor de riesgo, la exposición incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad o la probabilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que si es menor a 1 lo consideramos un factor protector. Entonces la probabilidad de exposición para los casos es menor que la probabilidad de exposición para los controles. ¿Cuáles son las medidas del efecto que podemos calcular acá? Igual, calculamos la estimación absoluta del efecto, que sería los ratios menos 1 dividido entre los ratios por la proporción de casos expuestos en la base del estudio, para obtener entonces la estimación absoluta del efecto, es decir, qué proporción de, de ese factor de riesgo está asociado con la producción del evento.
El cálculo de la fracción prevenible. Aquí sería 1 menos el odds ratio. Se trabaja con los factores protectores generalmente, es decir, cuando el odds ratio es menor a 1. Ejemplo, si el odds ratio nos da 0,4, la fracción prevenible sería 1 menos 0,4 es 0,6, es decir, la exposición al factor protector ha evitado el 60% de los casos. Es decir, estar expuesto a este factor, que es un factor protector, disminuye el 60% de la producción de los casos. El riesgo atribuible. Entonces aquí tenemos el riesgo atribuible, no se puede calcular directamente ya que requiere de la incidencia de la enfermedad de la población. Entonces sería necesario datos de otras investigaciones o de la literatura para estimar el riesgo atribuible. ¿Por qué? Porque esta DI que tenemos aquí es la densidad de incidencia, que se multiplicaría por el odds ratio menos 1 entre 1 más la proporción de sujetos expuestos por el odds ratio menos 1. Esta sería la fórmula de cálculo que tenemos acá. Esta que tenemos acá. El cálculo del riesgo atribuible en la población tampoco puede ser calculado directamente a través del estudio, ya que igual que en el anterior, requerimos de la incidencia de la enfermedad en la población, por lo cual es necesario datos de otras investigaciones o de la literatura para poder calcular el riesgo atribuible de población. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la densidad de incidencia y la proporción de sujetos expuestos. Y aplicamos esta fórmula que está aquí. Una vez que si tenemos esos datos, podemos entonces calcular el riesgo atribuible en la población. El riesgo atribuible entonces es la cantidad de riesgo que se atribuye en la población como consecuencia de estar expuesto al factor que estamos estudiando. Otra de las medidas que también se utilizan en epidemiología es la razón de prevalencia. Esta proviene de lo que se conocen como las encuestas transversales, pero no de las encuestas transversales de tipo descriptivo, sino las que pretenden ser de tipo analítico, porque también se pueden utilizar para tratar de determinar la probabilidad de ocurrencia de los eventos como consecuencia de la exposición a un factor. Entonces, en este caso, lo que se evalúa también en una tabla tetracórica es la presencia del evento en los expuestos y la presencia del evento en los no expuestos. Y la razón de prevalencias también se obtiene como la multiplicación de A por B entre C por D. Es muy parecido a la razón de proporción, a los ratios, a la razón de probabilidad. Se utiliza mucho menos. ¿Por qué? Porque en las encuestas transversales, como lo veremos más adelante, por lo general se mide el efecto y la causa al mismo tiempo, entonces tienen una baja probabilidad, aunque suelen ser estudios interesantes para poder generar algunas hipótesis de estudio y direccionar un poco las, los estudios de tipo analítico, fundamentalmente. Vean aquí el ejemplo del trombosis nuevamente, la trombosis venosa profunda. Tendríamos en presencia de los anticonceptivos orales, tendríamos 90 pacientes con trombosis venosa profunda, 45 que no, 10 con trombosis venosa profunda no expuestos a los anticonceptivos orales, mientras que 55 no presentan y tampoco han tenido trombosis venosa profunda. Y fíjense que exactamente produce el mismo resultado que la razón de probabilidades o los ratios. Y se analiza exactamente igual. En este caso, el consumo o la presencia de los anticonceptivos orales en las mujeres incrementaría en 10 veces la probabilidad de desarrollar trombosis venosa profunda. Es también la razón de prevalencia, es una razón que expresa la oportunidad de presentar un evento entre las prevalencias de expuestos y no expuestos. Una razón de prevalencia igual a 1 significa que son iguales tanto en los expuestos como en los no expuestos. Es un efecto particular, no está asociado en este caso. Si es mayor a 1 es un factor de riesgo y su presencia incrementa el riesgo de desarrollar el evento de salud. Y si es menor a 1 es un riesgo, es un efecto protector. Su presencia reduce la probabilidad de desarrollar el evento de salud. Al igual que sucede con las medidas de riesgo relativo o de odds ratio, con la razón de prevalencia también se pueden calcular algunas medidas del efecto en la población. Sin embargo, como dijimos, como son estudios de tipo analítico que miden al mismo momento tanto la exposición como el resultado, tienen poca utilidad desde el punto de vista o se utilizan poco para tratar
de establecer la causalidad en las asociaciones epidemiológicas o en los estudios de investigación en salud. Ok, otra de las medidas que también se utilizan mucho en los ensayos clínicos sobre todo son lo que llamamos el hazard ratio. Fíjense que en los ensayos clínicos pues, se pueden presentar resultados mediante variables cuantitativas, cualitativas y estas que se conocen como variables de supervivencia o llamadas de tiempo a suceso, es decir, momento en el cual se produce el suceso. Estas variables de supervivencia son las que cuantifican el tiempo que transcurre desde que una persona ingresa a un estudio hasta que se produce determinado suceso. Y esto es lo que se conoce como el hazard ratio o el HR que se utiliza mucho y que se observa mucho en los estudios de tipo en los ensayos clínicos. Entonces, ahí en los ensayos clínicos se compara la ocurrencia versus no ocurrencia de un evento de salud como consecuencia de estar expuesto o no a una medida particular. Los riesgos relativos, por lo general, no toman en cuenta el tiempo, es decir, el momento en el cual ocurre el evento de salud. Aquí solamente se toma el tiempo de seguimiento y que haya ocurrido el evento, mientras que en el hazard ratio se toma en cuenta el momento en el cual ocurre el, el evento de salud, incluso si el paciente abandona el estudio o no. Fíjense que, fíjense que si lo presentamos acá en esta manera esquemática, el riesgo relativo lo que hace es que en secuencia de tiempo, en la secuencia de seguimiento, obtiene una medida que no toma en cuenta cuándo suceden los eventos. Fíjense que aquí tenemos como 4 o 5 momentos en los cuales va sucediendo. Él simplemente presenta un resultado final. Mientras que el hazard ratio presenta como un promedio de los momentos en los cuales se presentan o de las incidencias de presentación de los riesgos que se van produciendo a lo largo de la evolución en el tiempo. Entonces es como un promedio de los riesgos relativos que se presentan en un estudio en función del tiempo. Entonces, como decimos, el hazard ratio analiza mediante un modelo de regresión de riesgos proporcionales o una regresión de Cox al cuadrado que tiene en cuenta, además de la producción del suceso, el tiempo o el momento en el cual se produce el evento. Sus resultados se presentan mediante tablas y curvas de supervivencia llamadas de Kaplan-Meier, que por supuesto, como nosotros hemos dicho, por tratarse de un curso a nivel introductorio o básico, no vamos a trabajar en este curso. El análisis de estas curvas, junto con la regresión de Cox, proporciona tres resultados que son la mediana de tiempo en el que se han presentado el suceso en el 50% de los participantes, el tiempo medio en el que se produce el evento y la tasa de riesgos instantáneos. Fíjense que es lo que se conoce como el hazard ratio, la tasa de riesgos instantáneos, más conocida por su nombre en inglés, hazard ratio, que es eso, es como el promedio de los riesgos que se van produciendo a lo largo de el tiempo. El modelo de regresión de Cox toma en cuenta la información que proporcionan todos los participantes que intervienen en el estudio, incluido aquellos que abandonan durante el seguimiento, es decir, los abandonos, mientras que en el riesgo relativo, por lo general, este es un problema que se debe resolver mediante el análisis. Cuando los pacientes están dentro de un estudio y abandonan, cuando calculamos el riesgo relativo tenemos que aplicar medidas de corrección dependiendo de cómo han sido los abandonos que se producen. En el caso del hazard ratio esto no es así, porque él promedia este, todos los eventos que se producen, sea que hayan, independientemente, perdón, de que hayan abandonado o no el estudio. El hazard ratio final se calculado por este modelo de regresión es un promedio de las razones de tasas instantáneas en cada momento durante la duración del estudio y representa la relación de probabilidades de la producción del suceso en tratados frente a los no tratados en un momento dado. Es lo que estábamos tratando de explicar, es decir, no importa si el paciente concluye o no el estudio, en este caso, el hazard ratio siempre va a medir porque él toma en cuenta el momento en que se produce el evento y luego hace como un promedio de los mismos. Mientras que en el riesgo relativo no se calcula de esa manera, sino que se calcula siempre un resultado final y no toma en cuenta los pacientes que han abandonado el estudio
por lo cual debe hacerse siempre al final del mismo una corrección en los estudios donde hay tasas de abandono importantes. Igual que el hazard ratio, pues es igual también, es una oportunidad de presentar un evento, es decir, de cuánto más probable es que se produzca el suceso o que no se produzca frente a unos controles, es decir, los que están tratados y los que no están tratados. Se analiza o se interpreta, perdón, de la misma manera que se interpreta un riesgo relativo. Si el hazard ratio es igual a 1, la probabilidad de producción del suceso en ambos grupos es exactamente igual. Entonces, es decir, no hay intervalo, en el mismo intervalo de tiempo se puede producir en ambos grupos, por lo que el factor no estaría asociado. Si el hazard ratio es mayor de 1, indica un riesgo mayor para la producción del evento, como en el grupo de intervención, como es un factor de riesgo, ¿verdad? Ese anel sería como un factor de riesgo. Es decir, estar expuesto a ese evento incrementa el riesgo de producción del mismo, del evento de salud o del daño a la salud. Mientras que si el hazard ratio es menor a 1, hay un menor riesgo en el grupo de intervención que en el control. El efecto reduce el riesgo de presentar el evento de salud y es un evento protector. Entonces fíjense que un error frecuente cuando la interpretación del hazard ratio es considerar que él informa acerca de la duración temporal hasta que se produce el suceso. Esto es la velocidad con la que se produce el suceso. En este sentido, por ejemplo, ¿qué significaría un hazard ratio de 2? Eso no significa que los que se tratan, ¿verdad? O los que están tratados o los que están expuestos al factor desarrollan el suceso 2 veces más rápido que los que no están expuestos, sino que si un paciente no presenta el evento de salud, tiene el doble de probabilidad de presentarlo que un control durante el seguimiento en el tiempo del mismo. Es decir, tiene un doble de posibilidades o una probabilidad mayor de presentar el evento de salud. En este caso, el hazard ratio se interpreta exactamente igual que como se interpreta una razón de un riesgo relativo, perdón, o una razón de oportunidades. Entonces, si estamos interesados en obtener información sobre la velocidad de producción de los sucesos, es necesario recurrir a otros parámetros que nos proporcionan la regresión de Cox, como es la mediana de tiempo en el que presentan el suceso el 50% de los participantes. Si utilizamos un símil como la carrera que se produce entre dos corredores, el hazard ratio nos diría quién tiene más probabilidades de ganar, mientras que la mediana nos daría una idea de la ventaja que sacaría el ganador al final de la carrera, es decir, la velocidad con la cual puede obtenerse el resultado final. Antes de finalizar, bueno, reiteramos el llamado para que por favor revisen la literatura que estamos recomendando. Vamos a dejar aquí un par de literaturas de apoyo y si tienen alguna duda, pues pueden contactar al docente para la discusión de algunos contenidos que presentamos acá. Por su atención, muchísimas gracias.